siglo XII marca el inicio de una negra etapa de la historia. La humanidad, sedienta de novedades, se entregó a la búsqueda de lo desconocido, desafiando así lo establecido por el clero. En este tiempo nace también la Inquisición, y fue creada como un instrumento eficaz para hacer frente a esos descubrimientos, para atacar la herejía. Herejía literalmente significa selección, y en la Edad Media, un hereje era quien se atrevía a seleccionar sus creencias en lugar de aceptar íntegramente las observadas por la Iglesia. Durante la Edad Media, hubo un gran auge de aquelarres. Estos eran una especie de rebelión de las clases bajas en contra del ritual católico. El acto consistía en una velada en la que se insultaba en voz alta a los burgueses, a los nobles y al clero, todos ellos responsables de su ancestral pobreza. El aquelarre fue una manifestación de protesta en contra de los poderosos, y los utilizaban para rebelarse de un dios al cual temían y rechazaban por culpa de la cruel Inquisición, y en contraste, adoraban e invocaban el nombre de la deidad opuesta, el diablo. En estas reuniones, el diablo era invocado por medio de fórmulas mágicas, pronunciaban el nombre de Dios al revés y bebían pócimas y néctares afrodisíacos que los conducían a actos carnales sin hacer distinciones de sexo. La gente del campo volvió la mirada hacia los dioses de la antigüedad más simpáticos, que daban buenos ratos sin exigir nada a cambio, y se sumergió en los ritos paganos. Estos rituales eran más agradables que las ceremonias severas y aburridas de la iglesia, y les permitían dedicarse a los placeres carnales sin ninguna inhibición. Las mujeres, quienes debían guardar una rígida obediencia al marido que nada sabía de galanterías, eran las más aficionadas a las reuniones en las que podían dar rienda suelta a sus pasiones. Era frecuente que las mujeres acusadas de brujas, presas de sus alucinaciones a consecuencia de las presiones de los jueces, confesaran crímenes, actos sexuales con el diablo y vuelos que solo existían en sus atormentadas mentes. Algunos investigadores piensan que jamás existieron viajes ni aquelarres y atribuyen estos a simples alucinaciones ocasionadas por un ungüento aplicado en su cuerpo. Tal ungüento actuaba sobre el organismo entero al ser aplicado sobre la piel, pasaba a través de los poros a la corriente sanguínea y producía en poco tiempo alucinaciones de carácter muy especial, como la sensación de volar, similar a la que produce el LSD en la actualidad. Los ungüentos estaban preparados con diversos elementos, unos absurdos y completamente inofensivos como vello púbico, uñas cortadas, gotas de esperma o líquido menstrual. Otros eran de verdad peligrosos y eran los que producían las extrañas sensaciones. Se elaboraban a base de plantas silvestres como belladona, opio, beleño o datura. En cuanto las jóvenes brujas untaban su cuerpo con la repugnante mezcla, se producían las visiones eróticas, reflejo de sus anhelos. Emprendían entonces viajes fantásticos con la imaginación y confundían la realidad con la fantasía. Por fortuna, aparecían de vez en cuando jueces sensatos que ponían las cosas en claro. En 1435, Johannes Schneider realizó una prueba para demostrar que aquellas mujeres acusadas de brujería mejorarían en regresar a sus casas. Schneider embadurnó el cuerpo de una mujer con el famoso ungüento y esperó para ver en qué consistían sus reacciones. Tanto él como los demás testigos la vieron caer dormida. Minutos después, su cuerpo se contorsionó mientras pronunciaba unas palabras. Decía que viajaba por el espacio y que se dirigía a la reunión con sus compañeras. Schneider ordenó a un par de guardias que acudieran al lugar descrito por la presunta bruja. Regresaron y le dijeron que habían encontrado a nadie, que aquel lugar estaba desierto y oscuro. Mientras tanto, la mujer se golpeó en la frente contra la mesita de noche y se hizo una herida. Al despertar, declaró que fue el propio Satanás quien la golpeó. Aunque quedó claro que eran alucinaciones, los juicios y las cacerías de brujas siguieron adelante. Las víctimas de la Inquisición fueron hombres, mujeres y niños acusados de herejía.
traición a las creencias de la Iglesia, brujería o blasfemias. La detención podía caer como de rayo. Podía tener lugar a medianoche, despertar al acusado y conducirlo a la prisión secreta en la cual permanecería hasta recibir su condena. Poco después de haber ingresado a la cárcel secreta, era visitado en su celda para realizar los interrogatorios preliminares que se llevaban a cabo antes del juicio. El juicio inquisitorial de la Edad Media no permitía un defensor para el acusado, y muchos desdichados que hoy hubieran sido mandados al manicomio, el juez inquisidor los condenó a la hoguera. Cuando el acusado se declaraba inocente y no confesaba sus crímenes, se le llevaba a la cámara de tortura, porque era necesaria la fuerza para arrancarle la confesión. Las torturas utilizadas eran de lo más despiadadas e inimaginables. Entre las más comunes se conocen la estrapada. Los brazos de la víctima eran tirados para atrás y se ataban sus muñecas a una cuerda que colgaba del techo mediante la cual se le levantaba. Si el acusado no confesaba mediante la estrapada, la tortura se volvía más cruel y se le colgaban pesos en los pies, se le levantaba un rato y a una señal del inquisidor, el verdugo soltaba al acusado y el golpe le producía dislocaciones en todo el cuerpo. Otro tormento fue el de las botas españolas, que consistía en calzar a la víctima con unas botas de hierro y colocar sus pies muy cerca del fuego. Había otro tipo de botas anchas que subían hasta las rodillas, fabricadas de cuero muy duro. Para hacerle la vida más pesada al acusado, el verdugo vertía agua hirviendo en las botas. Cuando las botas eran metálicas, el verdugo no echaba agua porque se podrían oxidar. En lugar de agua, vertía plomo derretido. El 85% de los acusados eran mujeres y en las sesiones de tortura, las preguntas que abundaban eran sobre los contactos sexuales de las acusadas con el diablo. Los jueces sentían una curiosidad insaciable por los detalles y ante su insistencia por forzar los interrogatorios, recibían todo tipo de fantasías. Buscar la marca del diablo era un recurso empleado para descubrir a las brujas. Los jueces estaban seguros de que si Satanás o alguno de sus secuaces habían tenido contacto con una mujer, dejó en su cuerpo una huella imborrable de su paso. Esta huella solía ser un lunar, una verruga o una marca sin importancia. Por lo común se tomaba como marca diabólica cualquier señal, aunque fuera de nacimiento, y como la marca se buscaba bajo la ropa, era preciso quitársela a la víctima con gran satisfacción de los jueces, quienes se inclinaban hacia ese cuerpo desnudo. Si no encontraban señales, mandaban afeitar todo el cuerpo y hurgaban en los lugares más recónditos de la anatomía femenina. Las penas que imponía la Inquisición podían ser de tipo espiritual, como ayunos o peregrinaciones. Otra pena común era el exilio por periodos de 1 a 2 meses o toda la vida. La flagelación era el castigo más frecuente. Los sentenciados eran montados sobre un asno, eran desnudados hasta la cintura con un dogal al cuello y una capucha en la cabeza en la que se inscribía su delito. El preso era conducido por las calles mientras el verdugo le golpeaba la espalda con una correa. En la mayoría de las sentencias de flagelación se imponían 200 azotes. En otras ocasiones, simplemente se hacía desfilar al reo con la espalda al aire, el dogal al cuello y la capucha, sin ser azotado. Esta pena menor era conocida como vergüenza o humillación. Una de las penas mayores era la cárcel. El tiempo de la condena oscilaba de unos meses a toda la vida. Pero cuando se trataba de cadena perpetua, generalmente el reo pasaba no más de 8 años en la cárcel, debido a que la Inquisición no tenía los recursos para mantener a los presos por periodos prolongados. El último y más terrible de los castigos era la hoguera. La Inquisición presumía de no condenar a muerte a nadie, y debido a que la Santa Madre Iglesia no puede derramar sangre inocente, lo que hacía era entregar al acusado al brazo secular para que el hereje fuera ejecutado por el Estado y sus leyes. El proceso era conocido como relajación. De esta forma,
la Iglesia evadió toda responsabilidad en sus homicidios. En Francia, en 1611, el cura Luis Gaufridi fue acusado de seducir y entregar al aquelarre a Magdalena Palud, una joven de 18 años, alumna del convento de Ursulinas, que empezó a comportarse de manera extraña, como contorsionarse, aullar y declarar que el diablo hablaba por su boca. La joven declaró que el culpable de su comportamiento era el cura y que éste había abusado de ella cuando tenía 10 años. Ante las presiones de la tortura, Gaufridi declaró los actos más inverosímiles, seguro de que así confundiría a los jueces. Dijo que había practicado la magia en su infancia, que firmó un pacto con Satanás y que éste le dio el poder para seducir a cualquier mujer. Días después, declaró que todo era mentira, pero los inquisidores estaban convencidos ya de que el cura era un cómplice del diablo. Lo condenaron a la hoguera. El caso más famoso fue el protagonizado por Juana de Arco. A los 13 años, escuchó voces que ella interpretó como divinas y que le ordenaban liberar a su país. Juana de Arco fue acusada de herejía por su pretensión de haber escuchado la voz de Dios y murió en la hoguera en 1431. Poco a poco, a medida que alzaban su voz mujeres y hombres valientes, empezaron a surgir dudas entre los cazadores de brujas y clérigos, y empezaron a creer que eran las crueles torturas las que obligaban a los acusados a confesar todo tipo de asombrosos actos. Las muertes y torturas disminuyeron. Inglaterra abolió las persecuciones de brujas en 1648, Francia en 1745, Alemania en 1775, Suiza en 1756 y Polonia, donde fue ejecutada la última bruja, en 1793. Actualmente la hechicería, los cultos satánicos, las brujas y los magos son aceptados por la sociedad. Las prácticas ocultas de la Edad Media han resurgido con más adeptos. ¿Renacerá también la Santa Inquisición?